y pues generan también una cantidad de residuos, ¿no?, mayor que las otras. Se calcula que aproximadamente un 10% del volumen se reexporta. Esto también pues tiene que ver con condiciones de los países y del mercado, que no entiendo muy bien, pero no todas las pilas que se importan se quedan en el país. Unas nada más se importan, se puede hacer un pequeño acondicionamiento, o si no, ni siquiera eso, y vuelven a ser enviadas a otro país. Estas, como les comenté, pues podemos encontrarlas tanto a granel o ya empacadas, o incorporadas en equipos. Esto también, al momento que vayamos a pensar en cómo regular o controlar, pues si estamos importando equipos de varios tipos, equipos electrónicos, que muchos también vienen ensamblados en varias partes del mundo, muchos ya traen la pila incluida en la caja y no sabemos qué tipo de pila fue ni con qué normatividad fue preparada o construida esa pila, ¿no? Adicionalmente, pues también tenemos varios usos. El principal es el doméstico, pero también se utiliza en telecomunicaciones, usos industriales, también en la salud. Y bueno, la última pues ya la habíamos comentado previamente, que hay formas, tamaños, criterios de clasificación diferentes para los diferentes tipos de pilas. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí vamos a entrar al tema de la regulación. Me gustaría nada más hacer un pequeño paréntesis y pedirles que pensaran, bueno, pues ¿por qué nos preocupan las sustancias tóxicas en los productos? Y una de las principales discusiones que hemos tenido con diferentes grupos es presentarles lo que es el concepto de riesgo. Hay sustancias químicas que están en diversos productos, pero que no están de una forma que pueda ser transferida fácilmente para que pueda ser asimilada por un organismo vivo, en el caso particular de los seres humanos, pues por las personas que usamos los productos, ¿no? Entonces, un ejemplo que muchas veces usamos es que si tenemos un lingote de hierro aquí en la sala o aquí en la mesa, pues no nos vamos a morir o no nos va a pasar algo inmediatamente pues por tenerlo aquí en las sesiones del seminario, ¿no? Pero si lo tenemos disperso en el aire o si lo tenemos en una forma líquida y estamos tomando agua de un cuerpo de agua, entonces podríamos ahí ya tener alguna exposición que nos lleve a una acumulación en el organismo, y dependiendo del qué tanto resiste nuestro organismo, pues puede representar un riesgo mayor o un riesgo menor. Entonces, pues por eso es importante conocer y controlar cuánto estamos incluyendo en los diferentes productos de estos materiales que pueden ser potencialmente tóxicos. Ahora, si tenemos un producto que se genera en casas habitación y que normalmente puede ser desechado con los residuos sólidos urbanos, no necesariamente sabemos qué tipo de manejo se le va a dar al final de su ciclo de vida, pensando en una comunidad remota o en una área rural en alguna parte del país. Entonces, si estos productos se disponen en condiciones no adecuadas o pueden estar sujetos a una liberación al ambiente, llámese que se disuelvan o llámese que se quemen, llámese que se pulvericen y después estén en partículas, no lo sé, y tenemos un contenido elevado de algún material potencialmente tóxico, pues ya otra vez estamos metiendo un factor de riesgo para la exposición de los seres humanos. Entonces, pues bueno, internacionalmente los residuos de las pilas son residuos que se van con residuos sólidos urbanos, y entonces se trata de regular el contenido de algunos de los metales más peligrosos que pudieran causar algún riesgo con un manejo, como les comentaba, no adecuado y de grandes cantidades, ¿no? Porque, por ejemplo, pues, si generamos en la casa una bolsita de pilas de 10 pilas al mes o no sé, pues tampoco puede ser realmente grande la cantidad de materiales que estén ahí, pero si ya los juntamos con los de toda una ciudad y los tenemos en un solo lado, pues ya estamos hablando de volúmenes más grandes. Y bueno, aquí tenemos 3 ejemplos. Cuando hicimos esta búsqueda, buscamos qué había en el mundo, tanto en países que tuvieran alguna parecido a México, como en los países más desarrollados, y encontramos pues este tipo de regulaciones. Tenemos principalmente, voy a resaltar las diferencias en los Estados Unidos. Su regulación marca un límite de 0 mercurio añadido para las pilas secas,
y en el caso particular de las pilas alcalinas de botón establece un contenido mínimo, ¿no? Pero ¿qué nos dice esto del 0 mercurio añadido? Significa que el fabricante no le ponga mercurio, ¿no? En tecnologías muy antiguas de las pilas de óxido en las diferentes pilas, principalmente en las pilas que generaban una reacción química, que se podían generar vapores, se incluía mercurio para que fuera un agente que redujera la cantidad de vapores que se generaran dentro de la pila y evitar posibles explosiones de las mismas. Esa era la principal causa de que se pusiera mercurio añadido en tecnologías antiguas de pilas. Sin embargo, en las tecnologías últimas que se han desarrollado, ya no sucede este problema y en general en las pilas ya no se pone mercurio añadido, a menos que sean pilas de tecnología de óxido de mercurio, ¿no? Que para funcionar necesitan óxido de mercurio. Todas las demás normalmente no llevan mercurio añadido. Sin embargo, tomemos un caso, si recuerdan el tipo de pilas que les presenté anteriormente, las pilas de óxido de manganeso, por ejemplo, las pilas de zinc carbón tienen óxido de zinc. Estas pilas, este óxido de zinc viene de un banco de materiales o de un material que se sacó de una mina. Y lo que la ciencia nos ha ido descubriendo es que en muchos de los bancos de materiales traen contaminación por mercurio. Niveles muy bajitos, pero vienen contaminados. No es el componente puro. Viene contaminado con varias cosas, entre ellas puede traer mercurio. Entonces, la normatividad de los Estados Unidos, al no incluir mercurio añadido, es que no se le adicione intencionalmente, pero el material puede traerlo, ¿no? Dependiendo si lo sacamos de un banco de materiales en Estados Unidos, o en un banco en Asia, o en un banco en Sudamérica, no lo sabemos, ¿no? Las pilas pues, se producen en varios lados y van adquiriendo los materiales pues, conforme a condiciones de mercado. Posteriormente tenemos la directiva europea, que es una de las directivas más estrictas que hay, y ellos en su normativa establecen el concepto de un contenido de mercurio, sin importar si es mercurio añadido o mercurio que traiga ya el banco de materiales del que están fabricando la pila. Y esto obliga a los fabricantes pues, a que tengan el control de cuánto mercurio está entrando, ya sea que lo pusieron intencionalmente o que estaba proveniendo de un banco de materiales. Y bueno, también se revisaron las regulaciones que había en Brasil o Argentina, donde también se incluía el caso de plomo, se incluían contenidos de mercurio, de cadmio, y teníamos diversos valores, ¿no? Ya entre toda la normatividad, pues seguía siendo la más estricta la de la Unión Europea, que tenía valores más bajos para el caso de cadmio y el caso de mercurio. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí en México, ¿qué tenemos o cómo estamos, no? Aquí hay que partir del concepto de que nuestra normatividad en materia de residuos establece una clasificación de 3 tipos de residuos. Tenemos los residuos sólidos urbanos, competencia de los municipios, residuos de manejo especial, competencia de los estados, y residuos peligrosos, competencia de la Federación. Y sin embargo, si analizamos la corriente de los residuos de manejo especial, tenemos que uno de los apartados habla de que grandes cantidades de residuos sólidos urbanos se convierten en residuos de manejo especial. Entonces, pues aquí podríamos tener residuos de cualquier tipo, ¿no? Que pueden ser ya sea manejados como residuos sólidos urbanos o, dependiendo del volumen, manejados como residuos de manejo especial. Y volvemos al caso individual de las pilas. Yo lo genero como ciudadano, lo dispongo en mi sistema de residuos municipal y en algún momento por las cantidades pues puede ser algo que tiene que estar siendo controlado desde los mismos estados, o incluso en algunos casos particulares, si hay contenido de residuos peligrosos, toda la mezcla se vuelve un residuo peligroso y entonces la complicación del manejo se vuelve ya más difícil, ¿no? Ya no es tan fácil saber si de la pila que generó una persona dónde va a terminar siendo regulada o normada de acuerdo a las atribuciones de la ley. Entonces, habiendo dicho eso,
Tenemos específicamente en algunos instrumentos de la regulación nacional, en particular la norma 052 de Marnat 2005 sobre residuos peligrosos, que nos incluye algunos tipos de pilas como pilas peligrosas, como residuos peligrosos. Cuando las pilas se convierten en residuos, se convierten en residuos peligrosos. Y aquí específicamente hablamos de las pilas que tengan óxido de mercurio, las pilas de níquel-cadmio o las pilas de óxido de plata. Entonces estas ya directamente se manejan como residuos peligrosos. Y de acuerdo, como les comenté, a las restricciones de la regulación sobre residuos de manejo especial, pues podemos incluir diferentes tipos de pilas dependiendo del volumen que ya se conviertan en residuos de manejo especial. Entonces ya se va haciendo un poquito más complicado, ¿no? Entender entonces qué hay que hacer con ellas y a dónde las pongo, ¿no? Ya sean residuos peligrosos, no son residuos peligrosos, etcétera. Ahora también tenemos que considerar que en el caso de las pilas, como de muchos otros materiales que contienen un elemento, algunos de estos pueden tener un valor económico más allá del uso que fue comprar la pila y usarla en un producto. Entonces hay pilas que tienen un mayor valor de mercado una vez que ya no sirven como pilas, para reciclarlas y recuperar los componentes. Caso particular, las pilas que tienen óxido de plata son pilas de alto valor en el mercado del reciclaje, y esas rara vez las encuentras llegando a los sitios de disposición final de residuos peligrosos o de urbanos o de especiales, porque alguien las recupera y las valoriza. Y entonces vuelves a meter el material al ciclo económico, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos complemento a lo que mencionaba antes, cuáles tipos de pilas están incluidas. Ya habíamos mencionado óxido de mercurio, plata y níquel-cadmio como residuos peligrosos. Residuos de manejo especial, pues las alcalinas sin carbón, las demás, ¿no? Todas las demás entran como residuos de manejo especial. Y eso es lo que dice pues la regulación como está ahorita, ¿no? La siguiente. Y luego, a ver, ¿qué ha pasado? ¿No? Bueno, tratamos de hacer aquí una línea de tiempo donde nos mostráramos qué es lo que se ha trabajado en el tema de las pilas desde el año 2007 hasta el año 2018. Aquí vamos a ir abordando cada uno de los temas, nada más pues para mencionar, se hicieron varios estudios. Hubo en el 2007 una gran preocupación de los ciudadanos sobre el tema de que estábamos contaminando cuerpos de agua y con residuos peligrosos que venían de las pilas. Se hablaba de cantidades, de que una pila podía contaminar una alberca olímpica llena de agua, etcétera. Entonces, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la institución de la que yo provengo, nos dimos a la tarea de hacer una investigación para tratar de conocer realmente pues, el contenido de las pilas. Estaba también la duda si las pilas del mercado informal eran mucho más cargadas de elementos potencialmente tóxicos que las demás, etcétera. Nosotros pues hicimos varios estudios, los vamos a presentar ahorita muy brevemente. Después vamos a entrar en el tema del convenio de Minamata sobre mercurio, que ahí se los dejo nada más así abierto, ahorita entramos en detalles. Una publicación de la norma 212 de la Secretaría de Economía del 2016 y finalmente más temas sobre el convenio de Minamata y la guía de uso y consumo sustentable que publicó Semarnat recientemente. La siguiente, por favor. Y bueno, si podemos pasar a la que sigue, aquí ya les comenté, pues hicimos varios estudios entre los años 2007 y 2009. Hicimos un estudio de consumo. Aquí pues nos fuimos a la tarea de revisar a mucho detalle qué era lo que tenían las fuentes de información oficial para saber realmente cuál era el tamaño de del mercado de las pilas, cuál era el tamaño de la problemática, si había unas pilas que eran más peligrosas que otras o no, y de cuánto estábamos hablando en términos de cantidades. ¿La que sigue? Y bueno, en la parte de consumo, pues las cifras son muy dinámicas, dependen de muchos factores. Sin embargo, pues estuvimos revisando hasta el 2007 cómo estuvo variando la tasa de consumo de pilas a nivel nacional y distribuido esto entre la población. Y después sacamos un promedio periodo de todo el tiempo, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, aquí de principales resultados, pues encontramos que se estaban generando por ahí del 2007 32.900 toneladas de pilas. Había una cantidad importante de pilas que se importaban sin marca, estábamos hablando de 18.000 toneladas. Estábamos hablando de que el consumo por personas podía variar de unas cifras a otras, pero teníamos aproximadamente 9 pilas por año por persona. La siguiente.
También encontramos que, salvo todos los cambios que había de año con año, sí se observaba en todo el periodo un crecimiento en el consumo, o sea, cada vez se consumían más pilas. El consumo del ciudadano creció en ese tiempo, no solo de pilas, sino de muchas otras cosas. Hicimos estudios de residuos electrónicos y pasó lo mismo. Vimos que también el consumo de computadoras, televisiones, etcétera, celulares iba incrementándose año con año. También aquí identificamos que las pilas de zinc carbón eran las más importantes en su consumo. Vimos que a partir del año 2002 las pilas de óxido de mercurio se redujeron en las cantidades que se estuvieron importando en el país y que otras tecnologías pues fueron tomando su lugar en el mercado. Y si pasamos a la siguiente, aquí tenemos una gráfica actualizada que hicimos para presentarla ahorita. Estos son los datos de toneladas de pilas de óxido de mercurio que están reportadas de acuerdo a los datos que se reportan en las aduanas de México. Y encontramos varias cosas muy interesantes. Bueno, para el año 2007 estamos hablando de por poco menos de 20 toneladas de pilas de óxido de mercurio. Sin embargo, si se fijan, hay un número rarísimo ahí por el 2008 de 180, ¿no?, toneladas. Aquí también, haciendo un estudio más detallado de qué estaba pasando ahí, lo que se encontró es que había un error en el reporte. Otra vez les quiero hacer, si pueden recordar las primeras láminas donde hablamos de los tamaños de las pilas, pues una pila de botones así chiquitita, ¿no?, y es planita. Y una pila, pues no sé, AA es así, ¿no? En la diferencia en peso es más de 10 veces una contra la otra. Entonces estaban reportando pilas de alcalinas y pilas de zinc carbón, que eran 80% de la importación, como si fueran pilas de óxido de mercurio a través de la fracción arancelaria de las pilas de óxido de mercurio. ¿Por qué? Pues pudo ser por errores, pudo ser por falta de información de la persona que estaba importando. No sé si habría alguna otra razón de tipo arancelario o no, pero lo que sí encontramos y validamos, pues tanto con las revisando los datos de las importaciones como trabajando directamente pues con los fabricantes oficiales o los importadores oficiales, pues vimos que este dato era un dato irreal, ¿no? Estarían hablando de más de la cantidad de pilas de esa tecnología de todo el mundo. Entonces fue parte del conocimiento que adquirimos en el tiempo. Entonces las pilas de óxido de mercurio realmente no eran tantas y sus usos no eran tantos como se presumía. Y eran las que realmente pues causaban mucho terror en esa época. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí hicimos un estudio de contenido de metales. No sé cómo voy de tiempo, pero bueno, ahí ustedes me dicen. Tiene 5 minutos, ¿no? Bueno, con respecto al contenido de metales, pues también fue muy interesante. Lo que hicimos fue hacer un estudio representativo. Fuimos a muestrear todos los tipos de pilas, todos los tamaños, todas las marcas, incluyendo las informales, y las llevamos al laboratorio para analizarlas y poder ver si había diferencias significativas o no entre las marcas o entre los tipos de pilas o qué estaba pasando, por ejemplo, con la normatividad de residuos peligrosos, ¿no? Si estábamos rebasando lo que decía ahí o no por contenido. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí encontramos que, bueno, validamos algunas cosas. Las pilas de níquel, cadmio y dióxido de mercurio realmente pues, sí tenían un contenido alto de estos elementos, que son los elementos que estaban regulados como residuos peligrosos. Sin embargo, vimos que en general las pilas del mercado abierto, tanto para las tecnologías de zinc, aire, litio o níquel hidruro metálico y óxido de plata, no tenían más plata o más mercurio o más cadmio que lo que tenían las pilas que estaban reguladas en la Unión Europea. Luego también vimos que ninguna de las pilas rebasaba, el único país en Argentina y Brasil tenían regulado el plomo, pues ninguna de las pilas que analizamos rebasaba ese nivel. Realmente pues el nivel de plomo era muy alto en esas normativas, pero pues confirmamos que ninguna la rebasaba. También vimos que no estábamos teniendo mayores problemas de las otras tecnologías conforme lo que estaba normado en la norma 052 de residuos peligrosos. Entonces, pues en general podríamos decir que se estaba teniendo un manejo más o menos como estaba en la ley. La siguiente, por favor.
Adicionalmente, pues hicimos un trabajo sobre lo que fue la percepción pública. Como les comentamos, había mucha demanda de información, se hicieron muchísimos programas en estados y municipios para copiar pilas y después disponerlas como residuos peligrosos, o no sabían, ¿no? Estaba la gran duda de pues qué les hacían. Nada más por poner un ejemplo aquí, si tenemos 1 kilo de un residuo de manejo especial que cuesta $1, ese mismo kilo, si es de un residuo peligroso, pues puede costar 10 o 100 pesos, ¿no? O sea, se puede incrementar de forma muy importante el costo de una disposición adecuada, nada más cambiando pues la clasificación de un residuo. Entonces, pues esto era muy importante, que pudiéramos tener información sobre qué estaba pensando la gente, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, aquí validamos, en algunos casos confirmamos o actualizamos un dato. Aquí vimos que había hasta, en algunos casos, 30 pilas por persona. Si estábamos hablando de un promedio nacional de 9, pues había quien consumía hasta 30 pilas por persona. En general, la gran parte de la gente encuestada pensaba que sí eran peligrosas y que debían manejarse como tal. Y un poquito aquí el análisis, ¿no? O sea, realmente es muy importante saber qué sí se tiene que manejar como qué, porque volviendo al caso que les comenté del costo, o sea, a lo mejor tenemos un residuo peligroso que no lo estamos gestionando de forma adecuada y podemos estar haciendo que los municipios paguen 100 veces el valor de uno que realmente no era tan peligroso, ¿no? Pero que lo tengan que estar gastando y sale de dinero de los impuestos. Entonces, es muy importante revisar esa información. También vimos, pues hay algunos porcentajes, ¿no? Mucha gente pensó que había daños a la salud, había daños al ambiente. Incluso se hicieron algunos estudios de envejecimiento acelerado de pilas y ver si realmente se estaban liberando los elementos cuando estaban en un relleno sanitario, etcétera. No encontramos cifras demasiado alarmantes, pero también encontramos que mucha gente piensa que sí se pueden reciclar, sin embargo no se ha hecho lo suficiente para que se reciclen. Y mucha gente, a pesar de tener los deseos de participar en programas de acopio y de reciclaje, pues no lo habían hecho porque no tenían información de dónde o no había algún tipo de programa cerca de ellos donde pudieran ellos llevar sus pilas. La siguiente, por favor. Y bueno, vimos que había varios esfuerzos, pero que estaban fragmentados. Se necesitaba consolidar un poco más las iniciativas. En algunos casos se quedaron con almacenes llenos de pilas y ya no supieron después qué hacer o no tuvieron el recurso para poderlas disponer. El acopio en ese sentido era poco claro. Había actores interesados en el reciclaje, sin embargo no existían los mecanismos para poder hacer llegar estas pilas que se acopiaron en estados y municipios con los recicladores. Y bueno, que no había suficientes lugares donde se estuvieran pudiendo recibir estas pilas para hacer un confinamiento o una disposición adecuada. La siguiente. Y bueno, aquí les voy a hablar un poquito también de lo que es el convenio de Minamata. Este convenio se firmó en el año 2013, el Senado mexicano lo ratificó en el año 2015 y entró en vigor el año pasado, en el 16 de septiembre del 2017. Este convenio busca el control y la eliminación del mercurio para proteger la salud humana y el medio ambiente. Y una de las diferentes fuentes de mercurio pues es el mercurio que viene en las pilas. En esta gráfica pues nada más podemos ver, es un esquema de lo que es el flujo mundial del mercurio y como vemos pues sí es muy caótico, ¿no? Y sale por todos lados, se deposita en las líneas azules y luego se vuelve a remitir y pues prácticamente lo podemos encontrar en el ambiente, en niveles ambientales en todo el mundo. El mercurio pues fue encontrado como uno de los grandes compuestos tóxicos por la Organización Mundial de la Salud y se tenía que hacer una acción global para esto, para evitar estos flujos en todo el mundo, incluyendo, si ven, en las regiones remotas hacia el norte o muy pegados hacia el sur, donde pues realmente vive poca gente, pero sí hay flujos de mercurio y en especies que viven ahí se encontraron niveles importantes. El mercurio puede ser tóxico, persistente, bioacumulable. Y se probó que había transporte a larga distancia, significa que si no lo producíamos aquí, si las condiciones de transporte de vientos, etcétera, venían para acá, pues nos podía estar llegando de otros países. Y México tiene un gran compromiso en este convenio, dado que es un país que produce mercurio de minas,
poquitos países en el mundo lo hacen. México tiene esas características geológicas donde tenemos minas de mercurio. La siguiente, por favor. Y bueno, iniciando en el año 2015, nuestro instituto se le solicitó que preparara una evaluación inicial de este convenio, analizando todas las principales fuentes, cómo estaba la regulación, cómo estaba la gestión y cuáles eran los sectores que más aportaban mercurio a nuestro mercado. Y con esto se preparó un inventario de emisiones y liberaciones y se identificaron cuáles son los pasos necesarios hacia el futuro. La siguiente. Bueno, aquí tenemos el flujograma de lo que fue el inventario de mercurio. Aquí tenemos unos de los principales sectores que, como pueden ver en la figura,